Mi nombre es Eugen, lo has pronunciado además, como decía mi abuelo, Eugen, mi hermano. Y normalmente la gente cuando me pregunta de dónde eres, yo a veces digo no lo sé, todavía no lo tengo idea. Mi padre era croata. Croacia es un lugar que tenéis que visitar, es magnífico. Está lleno de islas y de mar, no hay más, no hay nada más, pero es precioso, ¿eh? Mi madre es austríaca, ya veis, aunque realmente se conocieron en Venezuela. Y la madre de mi madre era de Almería, era española. Pero yo nací en el paraíso, yo nací en Venezuela, o por lo menos antes era un poquito más paraíso que ahora, ¿no? Para mí es el país más bonito del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando era pequeño, una comida normal en mi casa eran unos cevapcicis croata, era una paella que hacía mi abuela, era un spatzel austríaco, y esta fue mi cultura culinaria desde pequeño, ¿no? Mi cultura en idiomas, mi cultura culinaria, etcétera, etcétera. Nací en Venezuela, pero a los 2 años me mudé a Croacia, de Croacia vine a España y así he estado toda mi vida, viajando, 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 viajando. Al principio soñaba con ser normal, luego dije, ¿pero qué es la normalidad, no? Y esta parte de integrar otras culturas a mi manera de pensar, a mi manera de trabajar, realmente es lo que me ha servido para sobrevivir en lo que os voy a contar ahora, ¿no? Desde pequeño, esta mezcla de culturas, lo único que hizo fue darme más aliciente para poder hacer, o para poder soñar con lo que yo siempre he querido hacer, que era pintar. Desde pequeño pues empecé a pintar marcianos, luego pintaba otras cosas, etcétera, etcétera. Luego cuento al final lo que estoy haciendo, ¿no? Esto es un cuadro de hace un par de añitos. Es verdad, o sea, lo primero que hice fue, terminé los estudios de bachillerato y mi padre tenía ciertos planes para mí. Uno de ellos era que me quedase con su empresa, una empresa que construía otras empresas. Para eso me fui a Croacia a estudiar ingeniería naval, sin mucho ganas de hacerlo, pero empecé a estudiar y al cabo del primer año empezó la guerra, con lo cual, bueno, me fui de ahí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me fui a Venezuela. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y empecé a estudiar ingeniería industrial, lo que aquí se llama ingeniería industrial. Casi termino la carrera y al final dije, pero si no es lo que yo quiero hacer. Total, empecé en televisión, en HBO, estuve 5 años, terminé creando la imagen del canal en 1997, por ahí. Y llegó un día en que me cansé de eso. La historia de pintar seguía en mi cabeza todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Todavía no había montado nada. Así que me vine a Barcelona, empecé a buscar trabajo en televisión, pero realmente ese mundo me había hastiado un poco, no me sentía con muchas ganas, ¿no? de pertenecer nuevamente a ese mundo. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Empecé a trabajar en hostelería, como mucha gente que va de un país a otro y coge lo que aparentemente es más fácil. No es verdad, la hostelería es de lo más difícil que hay, como muchas otras profesiones. Así que, bueno, trabajando decidí irme a una buena escuela y empezar mis estudios culinarios, aprender un poco más, ¿no? a profesionalizar y a poner en valor lo que de alguna manera ya venía experimentando en trabajo. Fue una época interesante, es decir, la escuela Hoffman, cuando yo estudié ahí, era no más cara que ahora, pero a nivel del poder adquisitivo quizás no me llegaba para eso, con lo cual estuve unos añitos que no tenía ni para tomarme una cerveza, no tenía para ir al cine, no tenía nada, pero estaba estudiando en la escuela de hostelería Hoffman. Terminé, y cuando terminé, bueno, pues empecé a conseguir buenos trabajos. Hasta que me conseguí, en la misma escuela conocí a un chico que terminó siendo mi socio, él y otro alemán, y de repente en el 2002 más o menos tuvimos una idea. En aquel momento pensábamos que era brillante la idea. Durante algunos años lo fue. Desarrollamos un concepto creador en ese momento que no existía en Barcelona, mucho menos en España, y en algunos países como en Estados Unidos, en Nueva York, en Milán, etc., sí existía. Esto fue una idea que en principio fue de este alemán, que es un comunicador, hoy en día da conferencias por el mundo sobre cómo dar conferencias, es curioso, lo dejó todo también para hacer lo que le gustaba, y creamos un concepto que se llamaba Chef en Casa. Chef en Casa era una historia en donde, bueno, la gente nos llamaba para hacer una cena en casa. Pero claro, en un principio nos resultaba que ganábamos muy poco dinero. Ligábamos mucho, pero ganábamos muy poco dinero. Así que decidimos, bueno, ¿y cómo lo hacemos esto? Fuimos a unas agencias de comunicación y le dijimos, tengo una idea. Y la idea era, yo te ofrezco una cena de chef en casa, tú me pagas tanto, y
Por el contrario, me publicitas, ¿no? A ver cómo sale. Y la agencia nos dijo, bueno, vale, pero es que 600 euros por una cena en aquella época me parece un poco caro. Y nosotros dijimos, bueno, vale, perfecto, te vamos a cobrar 400 euros por una cena. Ahora, eso sí, siempre y cuando sea dentro de Barcelona y alrededores. Si es fuera, te vamos a cobrar 1,5 el kilómetro por desplazamiento. Como era por sorteo y era a nivel nacional, nos tocaba en Huelva, en no sé qué, no sé cuánto. Con lo cual, había días que ganábamos 2.500 euros. De puta madre. Pero no duró mucho. Un día nos conseguimos, esto era chef en casa, nos conseguimos con una oportunidad de negocio. Esta oportunidad de negocio era a un empresario de la noche, el dueño del Sutton Club, no sé si lo conocéis, es un club que además queda por aquí cerca, Antonio Cano, el dueño del Sutton Club y otros muchos sitios en Barcelona, una gran persona. Ahora, en la distancia, de repente consigue a un chaval y le dice, oye, tengo esta discoteca nueva, ¿qué te parece si llevas el restaurante? Llevábamos poco tiempo en la cocina, tanto mi socio como yo, menos de 7 años, y de repente teníamos la reunión con este empresario de la noche y llegamos a este sitio de 2 plantas, 700 metros cuadrados, de lujo. Entramos y dice mi socio, no puedo. Y yo dije, ¿cómo que no puedes? Digo, esto está chupado, tío, vamos a hacerlo. Hemos hecho chef en casa, no era nada. Y de repente entramos a esto, hola Antonio, ¿qué tal? Somos menganito y fulanito y queremos llevar esta cocina. Hasta ahí todo bien, ¿no? Y el hombre dice, bueno, vale, pero a medias. Y nosotros dijimos, ¿a medias? A medias significaba que alquilar este local eran 20.000 euros mensuales, más gastos. Y dijimos, bueno, vale, a medias, ¿por qué no? Total, reunimos entre los dos unos 60.000 euros, más o menos, para empezar, y dijimos, nos lanzamos. Y nos lanzamos. Estuvimos el primer año, el segundo año y el tercer año nos fue súper bien, salíamos en un montón de sitios, la noche, súper bonita, etcétera, etcétera. El último diciembre que estuvimos ahí hicimos 104.000 euros de facturación en un solo mes, con lo cual, oye, nos iba bastante bien. Pero mi socio no se llevaba muy bien con Antonio. Antonio era una persona bastante especial y no se llevaba muy bien con él. Así que le hice caso a mi socio y nos fuimos de Ribelinos. Y nos fuimos de Ribelinos para montar otro restaurante en otro sitio. Un sitio que en ese momento justo se empezaba a hablar de la crisis que venía, la crisis. Y dijimos, bueno, ¿dónde nos vamos que no haya crisis? Y dijimos, Sant Cugat. Sant Cugat, nivel per cápita más alto de España, después de País Vasco, bueno, de San Sebastián, no sé qué, vámonos a Sant Cugat. Y yo dije, de puta madre, nos vamos a Sant Cugat. Le hice caso a mi socio. Luego os explico por qué. Le hice caso a mi socio y a mi mejor amigo en esa época. Nos fuimos a Sant Cugat, vamos a buscar un sitio, no sé qué. Al final conseguimos un sitio precioso en medio de Sant Cugat, al lado del ayuntamiento, creación nueva. Este no es, ya no tengo fotos, no las he conseguido. Pero bueno, era mucho más espectacular con eso que esto. De hecho, la lámpara que había aquí valía 6.000 euros, la que compramos en aquella época. Teníamos dinero, etcétera, etcétera. Pero bueno, queríamos un restaurante como el que habíamos tenido en Ribelinos, ¿no? Empezamos a construir cosas, una cámara de frío positivo, una cámara de frío negativo, 70.000 euros, una cocinita, otros 30.000, al final nos terminamos gastando unos 250.000 euros en el restaurancito. Muy bien, empieza la crisis, dijimos, bueno, nivel per cápita alto, no nos va a afectar, aquí la gente tiene pasta, estamos cobrando 40-45 euros de promedio, en aquella época todavía la gente salía por ese dinero, y bastante. Empieza bien, ¡pah! La crisis empieza mal. Llevamos 9 meses, ¿qué hacemos? De repente nos ofrecen en medio del Mercantic la oportunidad de llevar una cosa que no iba ni Dios para allá. De hecho, no iba ni Dios al Mercantic. No sé si lo conocéis en Sant Cugat. Sí. Una feria de antigüedades, alucinante hoy por hoy, y nos ofrecen llevar este sitio, que era horrible en aquella época. Lo llevaba una amiga nuestra, estaba súper caído, y de repente dijimos, bueno, vale, nos lo ofrece el dueño del Mercantic y de Medio Sant Cugat, nos ofrece el dueño llevar este local. Y yo le digo a mi socio, es que no podemos, tío, estamos hasta aquí con el otro local, no podemos hacer esto. Y además, ¿quién lo va a llevar? Nos repartimos. Yo llevo este, tú llevas el otro. Y yo dije, pues vale, perfecto. Total, nos metemos en esto y yo dije, pero hay que recortar gastos. Yo era el catalán,
Mi socio, que era el catalán, no era el catalán. Y yo dije, bueno, pero hay que recortar gastos. ¿Cuánto sale abrir este local? Y yo dije, bla, 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 5.000 euros. 5.000 euros pusimos y abrimos el local. Total, el otro iba así y este iba así. Este lo llevaba yo, el otro lo llevaba mi socio. Total, el otro, que teníamos unos gastos operativos muy altos, se fueron comiendo todo. Mi socio dijo de repente, vamos a pedir un préstamo. Y yo dije, uff, ¿de cuánto? 40.000 más. Dije, bueno, vale, vamos a pedir un préstamo de 40.000, hemos invertido un montón de dinero entre familias, bancos, etcétera, etcétera, y pedimos 40.000 euros más para salvar el otro local. Mientras tanto, de hacer 10 personas, que lo habíamos cogido, de hacer 10 personas al día, hacíamos 30, 40, fines de semana, viernes, sábado y domingo, 120, 140 personas por servicio, diarias. Es decir, prácticamente llegó a mantener al otro local. Prácticamente llegó a mantenerlo. De repente tuvimos que cerrar el otro local. La gente que habíamos consolidado durante años, primero en la primera etapa del Ribelinos y luego en la segunda etapa del otro local, llorando. Y yo decía, ostras, lo estamos haciendo bien como jefe, la gente se siente identificada con nosotros, incluso llora porque deja el puesto de trabajo. Yo creo que lloraban no solamente por el puesto de trabajo, sino porque iban a ser en un futuro. Además, la crisis ya había explotado. Ya la gente no salía y no comía por 45 euros, y menos en una ciudad dormitorio como es Sant Cugat, en donde la gente no sale. La gente sale a Barcelona, la gente tiene allí sus casitas, pero no sale. Y cuando hay crisis, la gente que puede salir, se lo puede permitir, salir en estos sitios relativamente económicos, no salen tampoco, ¿vale? Bueno, seguimos. Y de repente, en Sant Cugat, ¿puedo echar para atrás? Vale, este sitio, de repente nos llega una inspección de trabajo. Nos llega una inspección de trabajo, no teníamos la mitad de las licencias que pensábamos que teníamos, porque el señor dueño de todo esto nos había dicho que sí. Total, resulta que no, nos llega una denuncia, le pedimos al dueño que nos ayude, ya que conocía todo Sant Cugat, y nos dice que no. Total, dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, hace falta invertir tanto. Dije, no, ya está. Ya no invertimos más, se acabó. No podemos seguir adelante. Hemos perdido 300 y pico mil euros, ya no podemos seguir más adelante, ni poner 30.000, ni 40.000, ni 20.000. Además, ya no me apetecía, no me apetecía. A todas estas, bueno, tenemos nuestras teorías de quién puso la denuncia sobre eso, ¿no? Pero a todas estas, sí, de hecho lo lleva ahora el negocio él. Es otra historia. A todas estas, sí, es muy bonita esa historia, esto sería para otra palabra. A todas estas yo dije, bueno, ya está, ya no más. De repente hay un señor que trabajaba por ahí haciendo herrería, etcétera, etcétera, y me dice, oye, Edwin, ¿qué estás haciendo? Y claro, yo hasta ese momento mi mejor amigo era mi socio, era mi hermano, era todo para mí, ¿no? Y un hombre me dice, oye, Edwin, ¿qué estás haciendo? Digo, ¿qué estoy haciendo de qué? Me dice, a ver, ¿tu socio sabe más que tú? Digo, bueno, pues no, había sido mi empleado, yo le di la oportunidad de ser mi socio. Digo, bueno, ha aprendido. Ah, vale, vale. ¿Y trabaja más que tú? Digo, bueno, suele llegar tarde porque no le gusta madrugar, no sé qué, tal. Ah, vale. ¿Y ha puesto más dinero que tú o tiene más capital económico que tú? ¿Tiene más músculo económico que tú? Y yo le dije, bueno, no, yo he puesto bastante más que él, unos 40, 50.000 euros más que él. Me dice, ah, vale, ¿y qué estás haciendo? Vale. Primera lucidez, primera epifanía, primero lo que sea. Me di cuenta que me había equivocado en muchas cosas. La primera era en ceder. A veces por amistad, por cercanía, porque creemos, por romanticismo, cedemos y nos dejamos realmente lo importante de un negocio, que son los números. Esa es la realidad que manda en un negocio. Total, me encuentro sin la brasería, sin el otro local, debiendo un montón de dinero, sin saber qué hacer. Y ahí es donde digo, de hecho cuando me invitaron a venir aquí me dijeron, ¿quieres hablar sobre tus fracasos? Es que no me sale la palabra. Yo no considero que haya fracasado, considero que he aprendido de todo esto. De una manera un poco dura, quizás, mucho más que algunas personas, pero he aprendido. Entonces, en ese momento en que todo el mundo veía una crisis, bueno, yo también la veía en ese momento, pero me di cuenta que había otras oportunidades. Me empezaba a dar cuenta. Total, me puse de jefe de cocina en una residencia de lujo, pensé que iba a ser oro porque trabajaba 3 días una semana, 4 días otra, ganaba una porquería de dinero, me quitaban la otra por Hacienda, etcétera, etcétera, y estaba hasta aquí. Y dije, bueno, ¿qué hago? Además me pagaban muy poco, me pagaban, no sé, 1.200 euros, no, 1.500 y pico, menos lo que me quitaban por las deudas que tenía, me quedaban en 1.200, no podía vivir con eso, mucho menos en Barcelona.
Total, que dije, bueno, ¿qué hago? Me pongo a buscar trabajo, me contrata un grupo hostelero de restaurantes, segundo chef ejecutivo, chef de uno, no sé qué, y yo digo, hostia, y el hombre me pregunta, ¿y tú cuánto quieres ganar? Y yo, que estaba desesperado, le dije 1000 euros más de lo que ganaba en ese momento, más aparte ya empezaba a dar unas clases y el hombre me dice, bueno, vale. Total, me encuentro ganando 2500 euros en un restaurante de la hostia, llevando a 21 personas a mi cargo. Tuve que hacer ramadán porque el 80% eran musulmanes y de alguna manera me los quería ganar, adelgacé 10 kilos, pero la verdad me sirvió mucho para entender la cultura y para entender muchas cosas. Total, al cabo del año y algo, no, menos de un año, digo, ¿y qué estoy haciendo? He vuelto a caer en lo mismo. Tengo las ansias de crear cosas, pero no tengo el tiempo. Y no tenía tiempo, trabajaba 5 días y medio a la semana, 6 días era el primero en llegar, el último en irme, etcétera, etcétera, etcétera. No tenía vida, horarios partidos, no sé qué. Total, le digo a esta gente, oye, me quiero ir. No, ya no. Ah, no, me inventé una excusa, no sé qué excusa es. Me quiero ir. Y me dijeron, bueno, toma 500 euros más. Y dije, no, de verdad, me quiero ir. Claro, ¿a quién en su sano juicio se le ocurre decir que no a un sueldo de 3000 euros? A nadie. Bueno, a mí sí. Yo quería pintar. Toda mi vida quise pintar y quería hacer cosas. Pero ya llevaba muchos años siendo cocinero. Muchos años. Así que de repente empecé a dar clases, empecé en una emprendeduría gastronómica, empecé en algunos sitios de comida orgánica, comida ecológica, slow food, etcétera, etcétera. Era mi pasión, se me daba bien cocinar, se me daba bien hablar también. Y empiezo a hacer este tipo de cosas, hasta que un día, no sé por qué puse esto, no lo iba a poner, pero bueno. Hasta que un día hay un evento en la sede principal de Gallina Blanca, me contratan para hacer la cena de presidencia, y en la cena de presidencia tengo que hacer unas paellitas, no sé qué tal, chupado, me lo hago con una mano aquí detrás, y de repente estoy tomando un café con la que me había contratado, y viene un señor y le digo, ¿y tú quién eres? Y me dice la señora que estaba al lado, la que me había contratado, es el CEO de la empresa, el CEO de Gallina Blanca, y yo, hola, ¿qué tal? El jefe de jefes. Al final les gusté, eso fue hace 4 años, sigo todavía con ellos. Ahora me dedico a hacer consultoría para Gallina Blanca, a hacer I+D+I con Gallina Blanca, a viajar y a dar cursos con Gallina Blanca. Y no tengo tiempo, pero me encanta lo que hago. De hecho, ayer estuve en Madrid. En medio de todo esto, un día dije, se acabó las excusas, quiero pintar. Y de repente me metí en un colectivo de artistas en la calle Espronceda, y en ese colectivo de artistas, en medio de todo eso, conocí al que hoy por hoy es mi socio, que está por ahí atrás. Es un belga, nadie es perfecto. Hicimos una exposición juntos y de esta exposición pues surgió una amistad, una exposición sobre la desnudez, os recomiendo que la veáis. Y sobre esta exposición surgió pues una amistad, y un día le dije, tío, ¿y por qué no montamos una galería? Y él me dijo, pues vale. Todavía no va bien del todo, pero ahí vamos. Total, montamos una galería. ¿Dónde? En Barcelona no, todo muy caro, no sé qué, nos vamos a Granada. Venga, viajecito a Granada. Y montamos esta maravilla. Una antigua iglesia, etcétera, etcétera. Es una galería en donde lo que intentamos es democratizar el arte. De alguna manera vendemos arte relativamente barato para que todo el mundo se lo pueda permitir, ¿no? Era una idea genial. Bueno, estamos pasando un momento complicado, pero está ahí. Así que la galería, por cierto, se llama Alea. Alea viene de Alea y Acta es, que es un resumen de lo que es mi vida, que es la suerte está echada, y creo que la suerte de cada uno. Pero cada uno decide hacia dónde va. Si dejamos que los demás decidan, mal, porque realmente no haremos lo que realmente queremos hacer, ¿no? Regreso al futuro. Esta imagen la puse porque una vez me preguntaron, ¿qué harías de nuevo? ¿No? Si tuvieses que volver al pasado y cometer esos errores, es decir, confiar tanto en la persona que fue tu mejor amigo y socio, irte del sitio donde te pagaban tanto dinero y poder seguir creciendo y ganar más, no montar esto, lo haría todo de nuevo, porque creo que es la única manera de aprender. Estos pequeños fracasos, entre comillas, no son más que experiencias que, desde mi punto de vista, o por lo menos a mí, me han servido para sentar una base. Primero, de saber decir que no. Todavía sigo aprendiendo a decir que no. Segundo, a saber qué es lo que no quiero hacer. Esto es muy importante, definir muy bien qué es lo que uno no quiere hacer. Y tercero, intentar seguir mis sueños, de la manera como sea. Todavía no suelto una cosa, estoy emprendiendo otra, pero lo hago de una manera más inteligente, un poquito más pausada.
Y ya está. Gracias.